Oremos al Señor. Padre, te agradecemos en esta tarde una vez más por tu gran amor, Señor, que tienes para con Sí, cada uno de Señor. nosotros. Gracias por tu fidelidad, Dios, que es a toda prueba. Gracias porque sabemos que Amén. a pesar de cualquier circunstancia que pueda estar viviendo este país, el mundo, en Colombia, donde está nuestro hermano Fernando y todo lo que está ocurriendo allá, tú tienes control de todo y nada escapa a tu plan perfecto y a lo que tú quieres para tus hijos, para tu iglesia. Pedimos en esta hora que tú nos ayudes para poder apartar, Señor, este tiempo para ti, para que tú quites cualquier distracción que pueda haber y tú puedas hablar a cada una de nuestras vidas y corazones, que tú nos enseñes por medio y a través de tu palabra, por la vida del apóstol Pablo, que tú nos muestres, Dios, y puedas hablar a cada una de nuestras vidas en el área que cada uno de nosotros necesita escuchar en esta noche. Muchas gracias te damos y pedimos en esta hora tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a, como les decía, a compartir este estudio basado en el libro de Hechos, que es la vida del apóstol Pablo, no la vida completa, no es una biografía ni mucho menos, pero son algunos puntos que yo quisiera compartir con ustedes de este tremendo hombre de Dios, pero un hombre que vamos a ver también que es un hombre común y corriente, igual que cualquiera de nosotros. Así que primero, a manera de introducción, los invito a abrir sus Biblias en Hechos, en el capítulo 22, en el versículo 1. Vamos a ver aquí a Pablo en una de las tantas defensas que presentó cuando lo encarcelaban, cuando lo tomaban en el preso, bien digo, cuando lo golpeaban y lo maltrataron mucho físicamente. Impresionante la cantidad de veces que lo maltrataron a él físicamente y cómo él se mantenía firme en su fe. Pero vamos a ver aquí en el transcurso de este estudio cómo realmente él tuvo un cambio al tener un encuentro personal con el Señor. Hechos 22, en el versículo 1 dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, y aquí Pablo relata quién era él antes de conocer a Cristo. De cierto, soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros, todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en la cárcel a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Lo que está aquí Pablo relatando es cómo era él antes de conocer, de tener este encuentro personal con Jesucristo. Él dice que él era judío, ciudadano romano, nacido en Tarso, pero que fue criado estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, es decir, él fue criado muy apegado a lo que es la religión y la religión judía. Por lo tanto, él era muy celoso de guardar toda costumbre, todo rito, todo dogma religioso en el cual él había sido instruido. Y él, en esa en ese creer de que estaba haciendo lo correcto, él perseguía a la iglesia de Jesucristo, perseguía a los hermanos. Él tomaba, dice aquí, a los hermanos para ponerlos en la cárcel, hombres y mujeres, y para que estos hermanos fueran muertos. Ese era el objetivo de lo que él hacía. Y a eso iba él camino a Damasco cuando tuvo este encuentro personal con Jesucristo. Y él se muestra aquí de esta forma porque él cuando comienza este relato aquí, esta defensa, quiere dejar bien sentado de que él era un hombre muy religioso al comienzo y muy apegado a las tradiciones. Y que él se dio cuenta en el transcurso del tiempo que realmente, porque lo dice en otro versículo, que él toda la preparación que la tenía de antes, él lo estima por basura. O sea, él todo lo que él podía haber tenido antes de conocer a Cristo como conocimiento, en este caso intelectual, porque él al decir que se había criado, no criado, sino estudiado a los pies de Gamaliel, instruido a los pies de Gamaliel, él estaba diciendo que él era un hombre muy erudito de la época, muy educado, que tenía una educación que no todos los de la época la tenían. Entonces él está sentando este precedente para nosotros en este estudio para conocer realmente quién era Pablo. ¿Quién era Pablo? Un religioso. ¿Quién era Pablo? Un intelectual de la época. ¿Quién era Pablo? Un hombre muy celoso de guardar lo que él creía que era correcto. ¿Quién era Pablo? Un hombre que luchaba por sus
por su nación, por su pueblo, por su creencia, de una manera muy vehemente. Y este Pablo, que era un judío, dice aquí, y que no podemos sacar como conclusión, un judío de tomo y lomo, si se puede decir de alguna forma, este Pablo es quien nosotros vamos a ver cómo al tener un encuentro personal con Jesús, cambia, su vida cambia. Eso a manera de introducción. Entonces, ahora retrocedemos en el libro de Hechos al capítulo 9, por favor, para que comencemos ya nuestro estudio. En Hechos, capítulo 9, del versículo 3 en adelante, vemos aquí cómo Pablo relata su conversión y cómo este judío tradicional, religioso, intelectual, un erudito de la época, detalla aquí y cuenta cómo fue su encuentro personal con Cristo. Dice, versículo 3 de Hechos 9, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, ve, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos nosotros cómo Pablo tiene este encuentro personal con Jesús. Y cómo en este encuentro personal con Jesús, este hombre religioso, este hombre que iba camino a Damasco para buscar a los seguidores de Jesús, como este hombre cuando tiene este encuentro con Jesús, dice que él tiembla, que él se llena de un temor, que él se ve enfrentado a, a esta voz, que esta voz se identifica como Jesús. O sea, imagínense ustedes si el contexto de lo que está ocurriendo con Pablo. Pablo va con las cartas firmadas por los sacerdotes, por los líderes de la iglesia, a buscar a los hermanos que están en Damasco, a los cristianos, estos seguidores de Jesús, y va con ese objetivo y de pronto se encuentra en el camino con una luz brillante, cae al suelo y esta luz brillante se identifica como Jesús. ¿Quién era Jesús? A quien él eventualmente estaba persiguiendo, a quien él estaba buscando a sus seguidores para hacerles daño, causarles daño. Entonces, si Pablo se encuentra con esta luz, imagínense el temor que tiene que haber pensado, porque en ese instante él tiene que haber dicho, hasta aquí no llegué. O sea, algo sobrenatural se le aparece, se le manifiesta que es Jesús a quien él está persiguiendo, y le dice que lo que él está haciendo no es correcto. Entonces imagínense ustedes cómo tiene que haberse sentido él. Por eso dice aquí la escritura que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere? El versículo 6, ¿qué quieres que yo haga? O sea, la reacción nata de este hombre cuando tiene este encuentro con Jesús es, me pongo a disposición de ti, ¿y qué quieres tú que yo haga? O sea, pasó del temor, pasó dice aquí temblando, porque él estaba temblando, pasó del temor y de temblando a decirle, Señor, ¿y qué quieres tú que yo haga? O sea, eso demuestra inmediatamente, como nosotros podemos sacar como una aplicación práctica inmediatamente, es que un hombre que tiene un encuentro real con Dios, un encuentro genuino con Dios, pone su vida a disposición de lo que Dios quiera hacer con él. O sea, este Pablo tiene un encuentro con Dios y pone su vida a disposición de lo que Dios quiere hacer con él. Ahora inmediatamente viene una pregunta. ¿Cómo sé yo lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo sé yo lo que Dios, o sea, en este encuentro personal que yo tengo con Él, cómo sé yo lo que Él quiere para mi vida? Porque Saulo le está diciendo aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, ve a la ciudad porque ahí se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Ahora, yo cómo sé, cómo nosotros en esta época, ahora, hoy día, si nosotros que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, nos pusiéramos a los pies de Cristo y le dijéramos, Señor, aquí está mi vida, ¿qué quieres tú que haga? ¿Cómo Dios se va a revelar a nuestra vida? ¿Cómo Dios se va a revelar a nuestros corazones? Lo que nosotros debemos hacer es tener comunión personal con Él. De esa forma nosotros sabemos lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas.
Cuando yo tengo comunión con Él, cuando yo tengo una relación personal con Él, Dios, por medio del poder de su Espíritu Santo, va poniendo su voluntad a mi vida. Un hombre que tiene un encuentro real con Dios, como les dije, cambia, y ese cambio se hace manifiesto no solo para él, sino para los que están a su alrededor. No es un cambio que uno diga, oh, Dios me cambió, pero no es evidente hacia afuera. Un hombre que tiene un encuentro real con Dios tiene un cambio evidente hacia afuera. Las personas que estaban con Saulo aquí no vieron la luz, pero no vieron nada más, no escucharon la voz, no se dieron cuenta qué es lo que estaba pasando. Ellos no pudieron percatarse de esta voz. Pero ¿saben lo que vieron ellos? Vieron en Pablo un cambio inmediato. Porque Pablo iba ¿a qué? A buscar a los cristianos, pero Pablo ahora inmediatamente se mueve con otro objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Ir a la ciudad, esperar instrucciones de Dios. Y como les digo, realmente nosotros hacemos eso en nuestras vidas, porque yo creo que todos alguna vez hemos orado y hemos dicho, Señor, aquí está mi vida, ¿qué quieres tú hacer con ella? Pero, ¿esperamos la instrucción de Dios para nuestras vidas? Porque si hay algo que nos caracteriza a nosotros como, voy a hablar por mí en realidad, pero yo creo que a todos nos pasa mucho, es que nosotros somos impacientes, que nosotros queremos, Señor, aquí estoy yo creo que esto es lo que tengo que hacer, y lo llevamos al Señor y queremos escuchar esa respuesta de parte de Dios. Pero aquí lo que Pablo hace es ir y esperar instrucción. Primero, como les decía, un hombre que tiene un encuentro con Dios, su vida cambia. Un hombre que tiene un encuentro con Dios espera instrucción de Dios. ¿Cómo esperamos instrucción? ¿Cómo nosotros podemos saber que Dios está dándonos una instrucción a nuestras vidas? Es teniendo nuestra comunión personal con Él, leyendo la Biblia, orando y esperando la respuesta de Dios para nuestras vidas. No apresurándonos, no siendo impacientes, no siendo apurones, como decimos nosotros, sino esperando la instrucción. Cuando la vida de una persona cambia, los que están a su alrededor se dan cuenta de ese cambio. Ahora, ¿podemos nosotros decir que los que están a nuestro alrededor se dan cuenta de que es Dios quien gobierna nuestras vidas? A lo mejor nosotros podemos decir, sí, es evidente en mi casa, mi familia, ellos se dan cuenta porque yo leo la Biblia, porque yo oro, pero un poco más allá, sí, eso debería ser lo básico, eso es lo básico, pero ¿y en su trabajo, en su vecindario, los que están con ustedes alrededor? ¿Ellos ven un cambio? ¿Ellos ven que realmente Dios dirige su vida? Porque, ¿saben? Cuando se produce este cambio, las prioridades inmediatamente dejan de ser las que eran antes de conocer a Dios y ahora pasan a ser las prioridades de Dios para nuestras vidas, pero las prioridades de Dios para nuestras vidas no son las prioridades del mundo, menos que nunca hoy en día. ¿Por qué? Porque ¿saben ustedes? Porque nosotros sabemos que Pablo llegó, viene Ananías, ora por él, Ananías impone las manos, ¿cierto? Se le cae esto que Pablo había quedado ciego y, y Pablo comienza ahí su ministerio, pero ¿saben ustedes cómo salió Pablo de la ciudad de Damasco? Porque ahora iba a Damasco, ¿cierto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda? Si pudiera decirme cómo salió Pablo de la ciudad de Damasco, ¿se recuerdan cómo? ¿Alguien podría decirlo si abre su micrófono y dice? Si es que se recuerda, pues si no. ¿Sí? Perdón, no se escuchó. Colgado de un muro, Cristian. Sí, Pablo salió Lo bajaron desde el escondido. muro. Exactamente. Pablo salió escondido. Pablo salió en un muro en la noche. Lo bajaron en un muro, en un canasto, y lo bajaron en la noche escondido. O sea, su vida tuvo un cambio radical. Él pasó de ser el que iba con la instrucción de los líderes religiosos a buscar a la ciudad de Damasco, a los seguidores de Jesús, para matarlos o para tomarlos detenidos y que los mataran, terminó de llegar así a esa ciudad, entre comillas, a salir escondido, bajado por un muro. Ahora te voy a decir,
Chuta, pero es que eso no es tan como, yo no quiero como obtener ese fruto en mi vida de andar escondiéndome, no se trata de eso, si lo que voy yo es el cambio radical que se produjo en la vida de Pablo, el cambio radical que se produjo en su vida. ¿Por qué? Porque Pablo salió escondido de noche, bajaron un muro. ¿Sabe que Pablo, no por miedo, en el sentido de que fuera a ocurrirle algo, sino que los hermanos lo instaron a él para que se pudiera ir así, porque Pablo sabía que Dios lo estaba preparando para algo mayor, aunque él no lo tenía 100% claro. Pero él sí estaba ahí, en ese instante, poniéndose a disposición de Dios, esperando las instrucciones que el hermano Ananías le dio, que le dijo que él iba a ser usado para alcanzar a muchas gentes, y Pablo creyó en esa instrucción que le dio, porque esa instrucción se la da a Ananías. Entonces, imagínense ustedes, Ananías, primero que todo, cuando Dios le dice que va a hablar, que tiene que ir y poner las manos en Saulo, Ananías dice, pero Señor, ¿tú sabes de quién me estás hablando? Si este tipo viene a matar a los cristianos. Y el Señor le dice, no, porque instrumento escogido me es, y Ananías le entrega esas instrucciones y Pablo las cree. ¿Recibes tú instrucciones de Dios? ¿Cómo se recibe la instrucción de Dios? Por supuesto que en tu tiempo personal con Dios, en nuestro tiempo personal con Dios, es donde recibimos esa instrucción personal hacia nuestros corazones. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros estamos en los estudios bíblicos, como estos de varones, como los días miércoles, como los días domingo, ahí nosotros recibimos instrucciones por medio de instrumentos, por supuesto, pero instrucciones que vienen de parte de Dios. ¿Estás dispuesto tú a recibir esa instrucción de parte de Dios a través de un hermano, a través de un consiervo que va a hablar a tu vida y a tu corazón y tú lo vas a recibir como que es Dios que está hablando a tu vida? Pues son cosas importantes que nosotros debemos tener nuestro corazón dispuesto para que Dios hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Miren, ese fue el encuentro con Pablo. Avancemos en Hechos, por favor, al capítulo 13. Hechos en el capítulo 13. Vamos a ver aquí como Pablo, perdón, no sé si les dije el estudio, pero el estudio yo lo titulé como Pablo, un cambio inesperado, un cambio de vida inesperado. Lo que acabamos de ver es Pablo y el encuentro con Jesús. Ahora vamos a ver aquí, Pablo comienza sus viajes misioneros. En Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo que dice aquí este versículo es que estaban los hermanos, en otra versión de la Biblia dice, en el versículo 2 dice, no dice ministrando, sino que dice adorando estos hermanos al Señor, adorando, ayunando y orando, dice. O sea, estos hermanos estaban teniendo su comunión con Dios. ¿Y saben lo que se produce del fruto de que estos hermanos estaban buscando en comunión, en adoración, en oración y en ayuno? ¿Sabe lo que se produce como fruto aquí? Que Dios los separa y los toma para su obra. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, le hemos dicho al Señor, Señor, úsame? Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú cambies mi vida, yo quiero que tú cambies mi corazón, yo quiero que tú tomes mi vida y me tomes como un vaso de barro y empezamos a citar la escritura y todo. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo que estos hermanos están haciendo aquí? Adorando, ayunando y orando. Porque esa es la clave. Porque fíjense, ¿qué ocurre aquí? Dice, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. ¿Quién los separó? El Espíritu Santo. Pero ¿cuál era la parte que ellos estaban haciendo como hijos de Dios? Orando, adorando y ayunando. Y ahí viene una pregunta que sí. Primero para mí, el ayuno, puta, yo personalmente no soy muy, eh, no lo llevo muy a la práctica el ayuno en mi vida. La adoración,
Saben que este tiempo de estar en la casa en pandemia, yo personalmente el otro día lo hablábamos con mi esposa, uno añora el estar en la congregación adorando junto a los hermanos. Lo puede hacer uno solo, por supuesto, pero estar en la congregación, cantar al Señor con el corazón, tener comunión, pues los hermanos estaban aquí en eso. Y el Señor los viene y los... ¿Saben? Ellos no estaban haciendo méritos para que Dios los usara. Ellos estaban teniendo comunión personal con el Señor. Y el resultado fue que Dios los llama, los separa para ser usados. ¿Quieres que Dios te use? Hay que apartarse. ¿Quieres ser un instrumento en las manos de Dios? Hermanos, si no estamos ayunando, si no estamos adorando, si no estamos orando, es muy difícil que Dios nos ayude porque no vamos a estar preparados, no vamos a tener nuestros oídos espirituales afinados cuando Dios diga, listo, apartadme, viene el Espíritu Santo y dice, apartadme a Elías y a Claudio para la obra que yo los he llamado, pum, y Dios te aparta. Pero ¿cómo vamos a tener sensibilidad si no estamos teniendo comunión personal con Él? Vuelvo a insistir, los hermanos, aquí no dice en ninguna parte que los hermanos se estaban preparando para que Dios los usara, no. Los hermanos estaban haciendo algo que era natural para ellos. Claro, en ese tiempo, en la primera iglesia, los hermanos estaban siendo perseguidos, entonces ellos tenían que con mayor razón juntarse y estar, pero hermanos, nosotros hoy día, alguien dijo por ahí que si nosotros no vemos la persecución que hoy hay a la iglesia, la persecución que hoy hay a los verdaderos hijos de Dios, es porque no estamos con nuestros oídos espirituales atentos a lo que está ocurriendo. Porque hoy la persecución está ahí. Haga el ejercicio, hable en su trabajo, hable en sus lugares de estudio y diga que los judíos son el pueblo escogido de Dios y que ellos se están defendiendo del ataque de los... Haga ese ejercicio, a ver cómo le va a ir. ¿Por qué? Porque hay persecución ya. Y no es tan como evidente en el sentido de que nos están buscando para tomarnos detenidos, pero ¿saben qué? Es una presión que hay sobre nuestra vida, porque en este tiempo realmente Dios está purificando su iglesia. Y en este tiempo se están viendo realmente quiénes están manteniendo una comunión personal con Él, porque es muy fácil deslizarse ahora. Es muy fácil no congregarse, es muy fácil no tener tiempo, y excusas vamos a tener para todo. Pero este tiempo, estos hermanos están aquí. Dios los separa porque ellos estaban teniendo comunión con Él. Y esa es nuestra pregunta. ¿Estoy teniendo yo comunión personal? ¿Saben por qué? Porque Pablo, después de esto, Pablo comienza sus viajes misioneros y empezó a ir, fue a Chipre, fue a Antioquía, fue a Listra, fue a Derbe, empezó en su primer viaje misionero. ¿Y sabe lo que él hacía? Al pueblo que él llegaba, ciudad que él llegaba, los días sábados iba a la sinagoga a hablar de Jesús. A la sinagoga, porque él amaba a su pueblo, pero en la sinagoga era el peor lugar que un seguidor de Jesús podía ir, y él iba y no tenía miedo. Eso es lo que él hacía. Yo nunca había tomado en cuenta ese detalle, pero al estudiar el libro de Hechos, uno se va dando cuenta como el lugar que llegaba, ciudad que llegaba, dice, y el sábado iba a la sinagoga, y el sábado, y por 2, 3 sábados seguidos, él estaba en la sinagoga. Si muchos de los judíos que estaban ahí sabían quién era él, por la reputación que lo antecedía, y ahora lo ven predicando de Cristo, es tremendo el cambio que Dios hizo en él. Miren, acompáñenme por favor al capítulo 14. El capítulo que viene, versículo 8. Veamos qué le ocurre aquí a Pablo en Listra. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque era este el que llevaba la palabra. O sea, ellos llegan a Listra, hay un hombre que era cojo de nacimiento, inválido, Pablo hace un milagro con él porque vio que este hombre tenía fe, Pablo hace un milagro, lo toma. ¿Y qué hace la gente?
La gente inmediatamente ve esto que está ocurriendo y se deja llevar por la emoción, por lo que está pasando ahí, y dicen, han venido dioses a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Por qué Pablo Mercurio? Porque Pablo era el que entregaba el mensaje. Y Mercurio en la mitología griega y romana era Mercurio y Hermes, que era el mensajero. Por eso el diario Mercurio se llama el diario Mercurio, por si alguien no sabe, porque es el mensajero. Bueno, ese es el punto aparte. Pero a lo que voy yo es que la gente inmediatamente, oh, son dioses, han venido los dioses con nosotros por este milagro que hicieron. Y estas personas lo que quisieron hacer, o sea, fíjense lo que dice el versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre para ofrecer sacrificios. O sea, vieron este milagro y dijeron, estos son dioses, hagámosle sacrificios, porque los dioses han venido y están aquí con nosotros. ¿Qué hace Pablo cuando escucha esto? Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, Pablo y Bernabé, pero inmediatamente, sin dudarlo, reprendieron a la multitud y a decirle, pero ¿por qué se le ocurre estar haciendo esto? O sea, un hombre de Dios, hermanos, un verdadero hombre de Dios, llamado por Dios, no acepta bajo ningún punto de vista que la gente ponga sus ojos en él, personalmente. Un hombre llamado por Dios no acepta que la gente venga a él para que él reciba el honor que no le corresponde. Ese es un verdadero hombre llamado por Dios. ¿Y sabe qué? No lo piensa. Pablo aquí no lo pensó. Pablo se tiró en medio de la multitud. ¿Qué están haciendo? Pero ¿cómo se le ocurre si yo soy un hombre igual que ustedes? ¿Por qué vienen a poner sus ojos en mí? ¿Por qué creen que yo tengo un poder que el poder no es mío? El poder me lo da Dios. Este poder que yo tengo de haber sanado a este hombre no es mío, es de Dios. Pero ¿saben qué? Hay personas que se atribuyen hacia ellos el poder, falsos maestros que hemos visto últimamente, y se atribuyen el poder de Dios ellos, como personalmente, y dejan que la gente los idolatre. Pablo cortó en seco, bueno, intentó cortar en seco, porque miren lo que pasa. Fíjense, el versículo 19. Esta multitud que los está adorando, que está queriendo hacer sacrificio, que lo mira como un dios, fíjense lo que pasa. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esta misma multitud que los está idolatrando y adorando, vienen unos judíos, le hablan un par de cosas, los indisponen contra Pablo y lo que hacen inmediatamente es apedrear a Pablo y a Bernabé y los sacan de la ciudad como muertos. Una multitud manipulable 100%. Esta multitud se dejó llevar, se dejó alborotar. ¿Le parece conocido? ¿Le parece que ha cambiado mucho eh, el comportamiento de la sociedad de ese tiempo a este? Llegan unos líderes, le hablan un par de cosas, lo alborotan y se olvidan de todo lo anterior y ahora lo apedrean hasta ellos creyeron haberlo matado. Hay estudiosos de la Biblia, no lo dice la escritura, pero hay estudiosos de la escritura que dicen que en este instante aquí Pablo muere y va al cielo y después de este encuentro, insisto, esto no lo dice la Biblia, pero hay personas que creen que aquí es el encuentro porque después de esto Pablo toma más convicción y ya pierde cuidado con su vida, ya pierde cuidado con cualquier cosa y desde aquí en adelante Pablo comienza a decir, parafraseando, si ustedes me matan me hacen un favor, porque si ustedes me matan yo voy a estar con Dios, pero no sé si quiero morirme porque quiero quedarme aquí para predicar y para que muchos más conozcan a Cristo. O sea, Pablo no se dejó que la gente lo adorara. ¿Y cuál fue el resultado? Que lo apedrearon
hasta dejarlo hecho pebre, porque ellos pensaron que lo habían matado y lo sacaron arrastrando de la ciudad y lo tiraron para afuera y lo dejaron ahí tirado, que se muriera. Y en ese tiempo, acuérdense, las personas que morían o eran lanzadas a estas fosas comunes o los dejaban ahí nomás en la calle y ahí venían los perros, las aves y se los comían. Eso hicieron así, literalmente lo tiraron. Pero fíjese el versículo 20, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. O sea, Pablo, ¿saben qué? Para Pablo esto no fue agradable, por supuesto. Pablo no se goza de lo que le está pasando, pero Pablo dijo, pero no importa a mí, Dios me mandó a hacer algo. Ya, tuve este contratiempo, listo, pero pasó. ¿Saben qué? Pablo no se quedó ahí, ay, pobrecito de mí, mírenme cómo estoy todo herido, estoy todo sangrando, vengan a ayudarme, que vengan los hermanos, las hermanas, que me atiendan porque estoy tan desvalido. Pablo dijo, ¿saben qué? Se limpió, yo creo, se sacudió y dijo, ya, vamos nomás porque hay que seguir. No irresponsablemente, no estamos hablando de eso, pero Pablo tenía su objetivo claro con Cristo. ¿Tienes tu objetivo claro con Cristo tú? ¿Sabes lo que Dios quiere para tu vida? Porque, hermano, cuando uno sabe lo que Dios quiere para nuestras vidas, nosotros ponemos nuestra vista en eso. Ahí, en Cristo. Y lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor no nos importa mucho. No es agradable. Hay situaciones difíciles. Hay enfermedades, hay problemas económicos, hay problemas familiares, uno mismo se bajonea, diferentes cosas, pero tu mente, tu objetivo está en Cristo y no te quedas ahí reclamando ni haciéndote la víctima. Uno sigue, uno sigue. Sabe que a mí Dios me ha hablado fuerte en estas cosas, me ha hablado tremendamente fuerte porque este tiempo no es para estar ahí haciéndose, esperando que Dios nos hable a nosotros, todos los que estamos aquí, a nosotros Dios no nos va a hablar, hermanos, ya con manzanitas. Dios nos está dando comida sólida para que nosotros ya pongamos en práctica, de una buena vez por todas, pongamos en práctica lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a Hechos capítulo 17, por favor. 17, versículo 16. Pablo se encuentra aquí en Atenas. Había dejado en Berea, perdón, había dejado en Berea a Silas y Timoteo, y está aquí ahora en Atenas él. Dice, mientras Pablo los esperaba, ¿a quién? A Silas y Timoteo, en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Este versículo a mí me hizo porque inmediatamente Dios me vino a mi mente con una pregunta y me dijo, ¿se entristece tu espíritu, se entristece tu vida ver la idolatría que hay hoy en nuestra sociedad? ¿Y cómo la gente pone su fe y su esperanza en falsos dioses? Porque en ese tiempo eran dioses literales, ahí estatuas que tenían por todos lados. Pero no ha cambiado. Hoy día nuestra sociedad está llena de dioses. La gente está poniendo su esperanza en cosas que no son Dios. La gente está poniendo su esperanza en hombres, en seres humanos, y esperan que estos seres humanos vengan y cambien y arreglen sus vidas. Y si sus vidas no son cambiadas por Jesús, sus vidas van a seguir igual y no van a estar mejor. Y nuestras vidas, si no son cambiadas por Jesús día a día, vamos a caer en lo mismo. Y vamos a poner nuestra fe y nuestra esperanza en personas. Como les decía, Dios aquí habló a mi corazón y me decía, ¿y tú te entristeces al ver la idolatría, al ver la gente, cómo hoy día se afana o está poniendo su esperanza, su esfuerzo en cosas que van a perecer, en personas, en seres humanos, o poniendo su esfuerzo en un Dios? Tu trabajo puede ser un Dios, tu familia puede ser un Dios, el deporte puede ser un Dios, tus estudios pueden ser un Dios. Tú puedes transformarte en tu propio Dios con el egoísmo que todos tenemos y en el cual luchamos siempre.
El ministerio, fíjense lo que les voy a decir, el ministerio puede pasar a ser tu Dios, más importante aún que Dios. Es tremendo porque Satanás va a estar ahí, siempre buscando nuestra debilidad para engatusarnos y para hacer que invirtamos tiempo en esas cosas. Entonces, Pablo aquí se puso, aquí en esta versión dice que Pablo se enardecía, pero la versión del lenguaje actual dice, mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Se puso triste al ver cómo la gente iba tras esa idolatría. Lo que nosotros vemos aquí es como Pablo lo llevan al aerópago, lo presentan ahí, pero Pablo, usando la inteligencia que Dios le dio, en el versículo 23, él comienza a hablarle acerca de este Dios, porque ellos tenían cierto, sabemos, yo creo, toda la historia, que había un Dios que a ellos por si acaso se le había olvidado un Dios, habían dejado una estatua ahí al Dios no conocido, y Pablo, usando la sabiduría de Dios, va y les habla de este Dios no conocido, que hizo el cielo, la tierra, y que cambió su vida y todo, y les predica, usando la sabiduría, imagínense, en el Areópago, hermano, habían puros intelectuales, filósofos, había gente preparada. No estoy diciendo que nosotros tenemos que ir a meternos a, no sé, al Congreso, no, al Congreso no, no. Estamos hablando de gente preparada. No sé, a una universidad, alguna cosa eh, donde haya gente tan intelectual, ¿nos atreveríamos? Yo personalmente no me atrevería mucho porque en realidad hay que estar bien preparado, pero Pablo no tuvo miedo porque usó su conocimiento anterior, lo aplicó ahora, ¡pum! Y hablar de Jesús nada más, miércoles. Y partió él sin ningún temor. ¿Y saben lo que ocurre? Fíjese, versículo 32. Versículo 32 dice, pero cuando lo oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, en el fondo decían, ya, Pablito, vaya, vaya. Sí, después te pescamos. Pero versículo 33 dice, así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea, ¿su trabajo fue infructuoso? No, porque todas las personas necesitan escuchar de Cristo. ¿Estamos dispuestos nosotros a hablar de Cristo a quienes están a nuestro alrededor? Porque es fácil hablar de Cristo con alguien que está ahí en nuestro nivel o incluso más abajo, entre comillas, más abajo de nuestro nivel. Pero los que están por sobre, ¿les hablamos? Nos paramos con autoridad espiritual cuando sea la oportunidad que Dios nos da y les hablamos de Cristo a ellos porque ellos necesitan a Cristo igual que cualquier otra persona. Y nosotros tenemos esta gran misión de hablar de Cristo. Fíjense en Hechos 20. Aquí Pablo, en Hechos capítulo 20, avanzamos en nuestras Biblias, aquí nosotros nos encontramos con Pablo en Mileto. Pero Pablo, estando en Mileto, Hechos 20, 17, Pablo, estando en Mileto, manda a buscar a los líderes de Éfeso que vengan, porque Pablo quería entregarle un mensaje. Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entre paréntesis, hasta aquí, a Pablo ya lo han tomado detenido 2 veces, lo han golpeado, le han pegado de latigazo, aparte de lo que le pasó en Listra, o sea, a Pablo aquí ya le han pasado hartas cosas más físicamente hablando. Versículo 20. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por todas las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, Pablo está diciendo aquí, manda a buscar a los líderes de Éfeso para despedirse porque él sabe que ahora va a Jerusalén y que en Jerusalén le esperan prisiones y tribulaciones. ¿Saben? Pablo aquí no los está llamando a ellos para hacerse el sufrido. Pablo aquí lo único que está diciendo es que yo voy a ir a Jerusalén y sé
que en Jerusalén, humanamente, no me esperan buenas cosas, pero no importa, porque él en el fondo él está diciendo aquí que no importa. El versículo 24 dice, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, a Pablo no le importaba lo que el Espíritu Santo le mostró, que él iba a ir a Jerusalén a sufrir, a ser tomado preso. Ya a él no le importa. Él dice, ¿saben qué? Como les decía yo anteriormente, él dice, mi vida no importa, pero yo voy a cumplir el objetivo, yo voy a acabar mi carrera, yo voy a ser fiel a lo que Dios ha puesto en mi corazón. No importa lo que venga adelante, yo voy a ser fiel a Dios. Pero aquí me llamaron la atención varias cosas. Primero, que aquí Pablo lo que hace es que llama a los líderes de Éfeso, a los líderes de la iglesia. Éfeso era una de las iglesias más importantes que él había logrado implantar, por así decirlo de alguna forma, de plantar, y ahora está llamando a los líderes. Y a estos líderes le está diciendo que va a ir a Jerusalén, y que va a pasar tribulaciones, y que va a pasar cosas malas. En estos versos, Pablo, en los que siguen, Pablo aquí habla en esos versos que yo creo que todos conocemos, cuando le dice, y de en medio de vosotros se levantarán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y ahí Pablo le hace la exhortación. ¿Saben? De lo que me llamó la atención de esto primero es que Pablo llama a los líderes de Éfeso. ¿Para qué? Para darle instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones? Que van a haber hombres malvados que se van a levantar de en medio de la congregación. Que ellos, dice que ellos deben estar velando para estar atentos a estos hombres malvados. Ahora usted me puede decir, bueno, qué interesante para Pablo y para los líderes de la iglesia, pero yo no soy un líder de la iglesia, por ejemplo. O yo no tengo un cargo, yo no tengo una responsabilidad. Si lo tiene, asúmalo más todavía, pero si no lo tiene, usted me puede decir esto. Pero ¿saben qué? Nosotros somos líderes en nuestros hogares. Todos nosotros tenemos un rebaño que cuidar. ¿Lo estamos cuidando? Porque Pablo aquí le está diciendo a los hermanos, les da instrucciones de velar por el rebaño. ¿Estás velando tú por el rebaño que Dios te dio a tu cargo? De manera personal. ¿Cómo velas tú por el rebaño? ¿Cómo velamos nosotros por el rebaño que Dios ha dado a nuestro cargo? ¿Estamos orando con nuestras familias? ¿Estamos compartiendo la palabra con nuestra familia? ¿Los estamos guiando a ellos en las cosas de Dios? ¿Eres un líder espiritual en tu hogar? ¿Oras con ellos? ¿Oras por ellos? ¿Los instruyes por medio y a través de la palabra de Dios? Porque si no lo estamos haciendo, se van a levantar los rapaces alrededor nuestro y van a querer destruir nuestro rebaño. Primero nuestro rebaño personal, después obviamente nuestro rebaño, que es nuestra congregación. Se van a levantar, si es que Satanás ya no lo está haciendo, de a poco ahí. Debemos tener cuidado, hermanos. Dios le da estas instrucciones a Pablo para que las transmita a los líderes de la iglesia. Si usted tiene una responsabilidad dentro del ministerio, créame que Dios nos da esta responsabilidad para que nosotros seamos ejemplo, para poder transmitir el ministerio, el evangelio. Pero ¿saben qué? Simple, sin prejuicios. Yo sé que a todos nos cuesta porque todos tenemos una imagen, todos tenemos una idea, todos creemos cómo se hacen las cosas mejor y las cosas, y de la forma que uno lo ve siempre es la mejor. El problema es que alguien dijo por ahí, otra cosa es con guitarra. Cuando le toca a uno, la figura cambia, créanme que cambia completamente. Pero estás orando tú por los líderes que Dios puso por sobre ti, porque ¿saben qué? Yo espero que mi familia esté orando por mí, porque yo soy su líder espiritual. Y espero que mi esposa y mis hijas oren por mí. ¿Tú tienes la convicción de que tu esposa, tus hijas, tus hijos, los que están ahí a tu alrededor, oran por ti para que tú seas su líder espiritual? Si es así, tengan su like. Si no es así, ojo, hay cosas que debemos estar mejorando. Debemos parar las antenitas espirituales y que Dios nos ayude, hermanos. Fíjense en el versículo 36 y 38. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, después que le habló, que les dijo que no lo iba a ver más y que iban a venir estos lobos rapaces y todo, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello,
de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Qué pasó con los líderes? Se sintieron atacados, se sintieron amedrentados, se sintieron, eh, no sé, como que lo estaba apaleando Pablo. Pablo, como estaba lleno del Espíritu Santo, transmitió esto, y ¿sabes lo que hicieron estos líderes? Lloraron al saber que no iban a ver más a Pablo. Dice ahí que se le colgaron del cuello, lo abrazaron, se despidieron llorando porque no lo iban a ver más. El amor, hermanos, que debe haber entre nosotros. Dios quiere que si algún día me toca, me voy a poner yo, me toca irme de la capilla para levantar una obra, para hacer algo donde Dios me lleve, Dios quiera que yo me pueda ir, despedirme de cada uno de ustedes y que de nuestros ojos broten lágrimas de tristeza por no vernos, por el amor que nos tenemos, por el amor que nos tenemos. Porque nosotros, hermanos, todos tenemos diferencias, todos, pero debemos amarnos a pesar de estas diferencias. ¿Acaso tú no tienes diferencia con tu esposa? ¿Acaso tú no tienes diferencia con tus hijos? ¿Acaso no tienes diferencia con tus padres? ¿Y eso te impide alguna vez dejar de amarlos? ¿Por qué en la iglesia de Dios? ¿Por qué en el ministerio tiene que ser distinto? Porque Satanás gana ventaja de nuestra carnalidad. Y cuando él gana ventaja de nuestra carnalidad y abrimos la puerta, él entra con todo. Debemos cuidarnos, hermanos, debemos ser espirituales, nada más. Nada más que ser espirituales, tener una comunión personal con el Señor, ser sensibles. Y así como Pablo dijo, o sea, y así como Pablo lo vemos aquí, y nuestra vista puesta en Cristo. Y dejemos que Cristo nos ministre, dejemos que nos... Pero si no tenemos tiempos personales con Él, hermano, no va a pasar nada. Nos vamos a quedar en buenas intenciones. Y eso es lo fome. Y eso es lo triste. Conclusiones y aplicaciones. Pablo pasó de ser un hombre común del mundo, intelectual, erudito, perdón, con una buena posición en la sociedad, pasó a ser un influencer cristiano para los otros, utilizando un término, Claudito ahí me cayó porque se rió, fue el único. Pasó a ser un influencer, Pablo pasó a ser un influencer. ¿Sabe qué? Porque él influenciaba a todos los que estaban a su alrededor, para bien o para mal. Con Pablo no habían términos medios. Con Pablo o lo odiaban o lo amaban. No habían términos medios con él. No era indiferente para nadie. Pero porque él era fiel y obediente a Dios en su vida. No por su carácter. Porque algunos de nosotros a lo mejor también en nuestro trabajo o nos odian o nos quieren, o en nuestra casa, o nos odian y nos quieren, pero es por nuestro carácter y no porque seamos consecuentes a lo que Dios pone en nuestra vida. Y esa es otra cosa muy distinta. Ahora la pregunta es, ya Pablo influenciaba, ahora ¿cómo nosotros podemos influenciar a los que están a nuestro alrededor hoy, en nuestra realidad actual, teniendo una opinión con respecto a temas valóricos, teniendo una opinión con respecto a temas religiosos, porque para la gente son temas religiosos, pero teniendo una opinión, una posición clara, con los temas valóricos, una opinión, una posición clara, teniendo un comportamiento digno de un hijo de Dios, como padre, como esposo, como líder, como hijo, como vecino, teniendo un comportamiento digno de un hijo de Dios, que la gente pueda ver diferencias en nosotros. Pablo no tenía miedo de lo que el mundo pensara de él, y a Pablo sí que le podía costar la vida, literalmente. Pero él no tenía miedo de lo que el mundo pensara de él. Tenemos miedo nosotros a veces a perder nuestra reputación por mostrarnos firmes en nuestras convicciones cristianas. Tenemos miedo a perder una posición por mostrarnos firmes en nuestra posición, en nuestra fe. ¿Perdemos algo humanamente? A lo mejor sí podemos perder algo humanamente, pero delante de nuestro de Dios no perdemos nunca nada. Al contrario, ganamos. Pablo tuvo un cambio radical en su vida y eso fue evidente para todos los que lo rodeaban. Tu cambio, nuestro cambio radical por tener a Cristo en nuestros corazones, ¿es evidente a todos los que nos rodean? Para pensar. ¿Y saben qué? El cambio que tuvo Pablo no fue solo por un tiempo, sino que fue desde que él conoció a Cristo hasta que él murió. Se mantuvo fiel y firme.
¿Cómo está hoy día tu relación personal con Dios? ¿Como cuando conociste al Señor? ¿Tenemos ese fuego y esa pasión por leer su palabra, por orar, por tener tiempos personales con Él? ¿Tenemos esa pasión? A lo mejor hoy día no la tenemos. A lo mejor nos hemos dado cuenta que hay cosas que tenemos que arreglar. Hermanos, si tenemos cosas que arreglar, tenemos que arreglarlas ahora. Si tenemos pecado en nuestra vida, ¿sabes lo que dice el libro de Primera de Juan? Que debemos confesar nuestros pecados a Dios y Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Pero tenemos que hacer nuestra parte, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. No tenemos que estar ya en este tiempo vegetando espiritualmente. No podemos, hermanos, no podemos, porque Satanás va a ganar ventaja y no nos vamos a dar cuenta. Pablo, hasta aquí, y todo lo que hemos visto parece ser un super cristiano, un superhéroe de la fe, en un nivel por ahí arriba que no tenemos y nunca vamos a poder alcanzarlo. Pero ¿saben qué? Les invito a que me acompañen al libro de Romanos en el capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 15. Este mismo superhéroe de la fe que parece que nosotros tenemos aquí, es el mismo que escribe en medio de todo esto, porque esto Pablo lo escribió. Eventualmente esta carta de Romanos Pablo la escribió estando en Corinto en estos viajes misioneros y se la escribió a los hermanos de Roma. O sea, en medio de todo lo que estamos hablando, Pablo escribe esta carta para que nos dé esperanza. Fíjense lo que dice, versículo 15 de Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, este hombre que nosotros a veces idealizamos demasiado, en medio de todo lo que estaba pasando, dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no tengo que hacer, esas cosas las hago siempre. En el versículo 24 de Romanos, él llega a una conclusión y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un miserable porque sé lo que tengo que hacer, porque sé lo que Cristo hizo en mí, porque sé lo que pagó, Dios ha puesto su voluntad en mi vida y lo que tengo que hacer no lo hago, soy un miserable. Este Pablo es el mismo Pablo que hemos estado viendo durante todo este estudio. Un hombre común y corriente como usted y como yo, con las mismas luchas. ¿Ha dicho usted, miserable de mí? Yo lo dije hace poquitito, muy poquitito tiempo atrás, un día, orando al Señor, decía, Señor, soy tan miserable, tan penca, pero ¿cómo? Pero ¿saben qué? Te vieron. Pero ¿saben qué? Fíjense lo que dice el siguiente capítulo, Romanos 8, versículo 1. Después que dice que es un miserable, después que dice que no hace lo que tiene que hacer, sino lo que no tiene que hacer, y llega a la conclusión de que es un chanta de los primeros, Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo llega a esta conclusión, no hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación. Por más miserable, por más penca que sea, por más que le falle al Señor, no tengo condenación. Pero ¿saben qué? Nosotros yo creo que conocemos esto aquí en teoría, pero muchas veces no aquí, en nuestros corazones. Porque para poder creer y hacer real esta palabra en nuestra vida es necesario estar en una comunión permanente, constante con nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, todo lo que hablamos hoy se vuelve en una teoría. Lindo el estudio, bonito el ejemplo de Pablo, qué bacán,
pero se transforma en una teoría. Y cuando se transforma en una teoría y no lo vivimos, queda en eso. Teoría, quedamos pegados y no avanzamos. Y quedamos en el miserable de mí y quedamos paralizados espiritualmente porque el pecado no nos deja avanzar. Que todos tenemos, no nos deja avanzar. Para ser vivo, Romanos 8:1, tenemos que estar en comunión, en sintonía con nuestro buen Dios, porque Él quiere usarnos, porque Él quiere poner su voluntad en nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros en este tiempo seamos hombres espirituales, que velemos por nuestro rebaño, que seamos, que estemos atentos a la voz de Dios para nuestras vidas, pero también que seamos simples, hermanos, que disfrutemos de nuestra comunión con el Señor, que disfrutemos de nuestro tiempo personal con Él, que cuando oremos se nos pase el rato volando, que cuando leamos sintamos que estamos siendo fortalecidos por Él. Muchas veces no nos va a ocurrir de manera instantánea, pero cuando nos veamos enfrentados a circunstancias, Dios nos va a fortalecer, nos va a guiar, nos va a dirigir. Eso quería compartir yo con ustedes, hermanos, en el día de hoy. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, en esta hora te agradecemos, Dios, por tu palabra maravillosa que tienes para compartir con nosotros. Podemos ver, Señor, cómo tu palabra es tan contemporánea, Señor, y cómo la podemos traer perfectamente a nuestra realidad en el día de hoy. Gracias porque la tenemos, Señor. Padre, si en esta hora nosotros hemos estado fallando en algo, por favor, siga hablándonos, siga enseñándonos, siga ministrándonos y llevándonos, Dios, a una comunión personal con usted. ¿Qué es lo que más usted quiere? Que estemos en comunión, que tengamos tiempos personales con usted, para que usted nos pueda usar, para que usted nos pueda dirigir, para que usted, Señor, pueda guiar nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Yo te pido, Señor, que tú eh, guardes lo que le has hablado en el corazón a cada uno de mis hermanos, así como lo has hecho conmigo muy directamente, que lo guardes en el corazón de mis hermanos y que todos juntos podamos crecer y avanzar en nuestra relación personal contigo. Muchas gracias por tu amor. Pedimos en esta hora tu bendición. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.